Muy bien, entonces esta parte de lo que estamos comentando pues es una base introductoria nada más de cómo se puede ir replanteando, cómo se puede ir reestructurando y cómo también podemos ir identificando pues estas diversidades educativas. Algo que ya es de mucha importancia hasta el día de hoy es cómo nosotros prestamos atención a esta diversidad, o sea, cómo nosotros mecanizamos, cómo nosotros estructuramos, cómo nosotros aperturamos, pues prácticamente la aplicación de nuestros programas educativos en función a estas capacidades diferentes, en función a estas historias de vida que son también diferentes, en función a pues prácticamente al estado sociocultural, al estado socioeconómico de las y los pequeños. Entonces, aquí también es como también nosotros nos damos la oportunidad de ir replanteando, ¿no? La diversidad pues va abarcando pues en esencia todo lo que tenga que ver con la función educativa del ser humano, ¿no? Todos tenemos cualidades diferentes, todos vamos variando dentro de nuestra apertura, todos tenemos diversas formas de hablar, diversas formas de afirmar, ¿no? Entonces, desde la unicidad, pues prácticamente debemos de ir generando pues, justo esto, ¿no? La identificación y la atención selectiva acerca de la diversidad educativa que yo voy identificando, ¿no? Debemos de ir también generalizando esta función del aspecto social, la función dentro de lo personal o las condiciones físicas, la función cognitiva, psicológica, que también es una parte importante, y cómo nosotros vamos aperturando en este sistema educativo el cómo analizamos y cómo vamos abonando también acerca de todas las características que van excepcionalmente modificando al alumno y que les va provocando factores que van a requerir en su momento algún tipo de atención para generar un aprendizaje. Cuando nosotros nos enfocamos a esta atención a la diversidad, pues prácticamente debemos de ir adaptándonos a las respuestas y a las necesidades que se vayan presentando en las y los alumnos. Aquí prácticamente lo que nosotros vamos a pretender y vamos a tener como objetivo significativo es que debemos de asumir una responsabilidad hacia estas diversidades, por lo cual al reconocer debemos de ir aperturando nuevos programas para poder generar un valor educativo integrativo, para poder generar un valor educativo más armonizado y más que nada que esto también fluya dentro de la calidad educativa en el contexto familiar y social. La educación, como bien sabemos, pues es un derecho, es algo que tiene que estar muy aperturado para todas y todos, pero al hablar dentro de esta integración, a esta atención de la diversidad, pues podemos ir hablando dentro de algo que debemos ir construyendo y reconstruyendo en base a todo lo que podamos ir representando hasta el día de hoy, ¿no? También acá la diversidad toma parte importante. Podemos encontrar funciones que sí nos van a ir pues, prácticamente construyendo y algunas que van a ir rebajando. Hace rato decía, hay que desnaturalizar lo que tradicionalmente se hace. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ir aperturando, por esa manera podemos ir generando también en cómo podemos generar independencia para poder implementar el acompañamiento de la manera más educativa. Hablando dentro de esta función, pues ya se ancla mucho en la atención a la diversidad y ahí ya entra también el tema de las necesidades educativas especiales, el cual se va refiriendo también a todas estas dificultades que se van generando dentro del aprendizaje y cómo podemos ir reintegrando, incluyendo y también programando algunas alternativas a estas necesidades educativas. ¿Ok? Sí, maestro Gabriel, dígame. Mi estimado maestro, yo tengo una pequeña duda, quería comentarle. Fíjese que ayer estábamos platicando con mi esposa y comentando sobre eso. La educación para la diversidad, desde mi punto de vista, se enfoca más en personas con necesidades especiales educativas. Y ayer platicamos con mi esposa sobre eso, maestro, y me comentaba mi esposa muy interesante su plática, maestro. Fíjese que yo quería preguntarle, ¿no es igual el aprendizaje de una persona normal a una persona con necesidades especiales educativas? Por ejemplo, en el caso de un discapacitado, sí entiendo que su aprendizaje puede ser igual al de una persona normal, pero si nos vamos más allá, por ejemplo, una persona con necesidades especiales, como puede ser un autista, un sordomudo, un autista, un sordomudo, una persona con síndrome de Down. Fíjese que
yo platicaba con mi esposa y mi esposa me contaba una historia de que ella como maestra le tocó una situación con una alumna que era sordomuda. Me dice que sí, me comentaba mi esposa que sí aprendía bien, que sí entendía a la niña, las tareas y todo eso, ¿no? Bueno, pero me dice que más adelante llegó un niño que sí dijo ella como, chin, híjole, ya no sabía y tuvo que pedir apoyo con los demás maestros, ¿no? Igual me comentaba que llegó otro niño, pero de estos niños genios, que les dejaba las actividades y así en fracciones de segundo, pues el niño ya hacía las actividades, ¿no? Entonces decía mi esposa, híjoles, pues ni cómo, porque le dejas una actividad y en fracciones de segundo la termina. Y me comentaba mi esposa que al final el niño terminaba aburriéndose, maestro, ¿no? Lo terminaba aburriéndose. Entonces mi pregunta va más enfocada, así como maestros, no sé si estaríamos, diría yo, capacitados o tener la preparación para tratar con niños así, con ese tipo de necesidades, maestro. ¿Cómo lo ve usted? Ok, maestro Gabriel, contestando su pregunta, es muy significativo todo esto que me menciona. Aquí, como estamos retomando el tema de educación para la diversidad, es prácticamente identificar y hay algo que se llama mucho redes de apoyo. Esta parte es muy integrativa, ¿no? Yo doy materias en cuanto a necesidades educativas especiales y al anclar ya la función de necesidades educativas especiales es porque es una población que necesita y ocupa un tipo de atención en específico. ¿Ok? Si hablamos dentro de esta capacidad de alguien que es sordomuda, pues necesita funciones especiales para generar aprendizaje. ¿A qué se va encaminando toda esta parte de la educación para la diversidad? Es cuando nosotros nos mantenemos frente al grupo o estamos implementando esto, podemos encontrar un esquema valorativo, ¿no? Esto también me pasaba y me resuena mucho porque justo ayer comentaba yo, pues, un caso muy significativo con un pacientito que tengo que pues necesita trasplante de córnea y está como que a 8, 10 meses de perder totalmente la vista, ¿no? Entonces, uno, aquí hay una parte bien importante. El círculo y el sistema de aprendizaje se va minimizando. Entonces, es acá en donde nosotros tenemos que ir aperturando. Tal cual, profundos y especialistas en necesidades educativas especiales, pues sí se tiene que tener un margen de preparación y de acompañamiento, ¿no? Al nosotros realizar un programa de sensibilización, pues prácticamente solo vamos induciendo a cómo podríamos acompañar o de qué manera podríamos profundizar esta parte ante alguna diversidad educativa. Regreso a mi ejemplo. Ahora, es como yo puedo acompañar a mi paciente que está en esta parte degenerativa en la función visual, ¿no? En cómo ahora voy a ir replanteando, a ir estructurando para ir asegurando pues una estrategia didáctica, ¿no? En su momento, si son docentes frente a grupo, pues normalmente estamos capacitados para estar frente a grupo, pero a veces no sabemos qué hacer con el trastorno autista, por decirlo así, ¿no? O con un TDAH. Sabemos que el niño está se mueve mucho, pero a veces no sabemos qué es hiperactividad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta función dentro de la diversidad, es donde ya podemos trabajar con estas redes de apoyos. Esto lo puede ya valorar más sistemáticamente un psicólogo, un psicopedagogo, ¿no? Y cómo poder también modular y ir anclando también en cómo puedo, pues, reestructurar mi campo de enseñanza y aprendizaje. Obviamente, cuando nosotros podemos identificar la educación para la diversidad, pues vamos a buscar sensibilizarlo. Vamos a buscar cómo nosotros desde esta función humanista podamos acompañar, podamos contener y más que nada podamos reflejar este acto de enseñanza y aprendizaje para con lo que estemos identificando. Porque factores hay muchos. En el área de necesidades educativas especiales, por lo regular, siempre son simbólicas, son más dentro de una especialidad, son más desde un acompañamiento diferente. Si yo en el salón pues tengo una persona que, no sé, es muda, que es sorda o que no tiene funciones visuales, va a tener otro esquema de aprendizaje.
¿no? Y es una atención muy especializada, ¿no? Entonces, la intención de esto es que nosotros y nosotras empecemos a ver estos factores de la diversidad en la educación, en cómo podemos ir interviniendo, en cómo podemos inclusive rescatar algunas características y generar un mapa de apoyo. Algo que decía la maestra Zoila era dentro de esto, que eran los factores familiares, los factores dentro de lo sociocultural, también factores personales, que aquí ya también entra mucho en cómo aprende la o el alumno. Las diversidades educativas también son en función de esto, a los estilos de aprendizaje, a algunos procesos de problemas conductuales, en cómo es el temperamento, en cómo también hay un ritmo madurativo, en cómo también hay estrategias para que podamos resolver estos conflictos. Pero en realidad esta parte, aquí yo también lo anclo mucho a la especialidad que ustedes están llevando, ¿no? Que es la de desarrollo humano. El desarrollo humano pues trabaja dentro de la base evolutiva por etapas del ser humano, ¿no? Entonces, al hablar dentro de la educación para la diversidad, nos habla a la comprensión de todos estos esquemas que en algún momento se van a presentar con nosotras y con nosotros, y desde ese simbolismo, pues trabajarlo, ¿no? No tal a una gran profundidad, porque vamos a encontrar esto, en diversidades sexuales va a haber género, sexualidad, va a haber trastornos, van a haber necesidades educativas especiales, ¿no? Y van a haber alteraciones, ¿no? Alteraciones porque aquí también viene lo simbólico y lo que regresó ahí a su momento. Puede en algún momento tener una secuencia de enseñanza-aprendizaje un alumno y por algún accidente pues pueda tener un daño cerebral adquirido. Eso le puede, no sé, frenar en su proceso de aprendizaje, le va a quitar mucho simbolismo. Entonces ahí es donde también debemos ir trabajando y ir viendo qué es lo que podemos hacer para sensibilizar, ¿no? Y pues bueno, esta parte de lo que usted me comenta de cómo se podría hacer, si nosotros lo podríamos valorar, podríamos solo generar la apertura o esta parte del diagnóstico situacional, ¿no? Estoy identificando esto, estoy viendo esto, identifico redes de apoyo, si tengo un neuropsiquiatra estaría genial, si tengo apoyo psicológico también estaría muy bien, si tengo apoyo dentro de esta función médica también estaría muy bien, porque ahí ya enfocamos y también adaptamos la secuencia de cómo poder acompañar el caso en función a lo que se vaya presentando. Pero en sí, esta parte de la materia de la atención a la educación, a la variedad dentro de la diversidad educativa, nos acompaña mucho a esto, a ir viendo qué es lo que pasa. Y comúnmente, pues vamos a estar trabajando con eso, vamos a estarlo identificando. Entonces ahí es también esta función de ir canalizando para poder ir generando una apertura al cambio y más que nada se hace necesario dentro de esta parte de la atención a la diversidad para poder ofrecer pues, prácticamente algo que cumpla las necesidades del colegiado. ¿Ok? Bueno, no sé si con esto resuelvo un poco de su duda, maestro. Sí, profe, muchas gracias, todo claro. De hecho, me comentaba mi esposa que a esta niña, que tenía problema de sordomuda, sí la llegó a canalizar y lo que necesitaba era como un aparatito para sus oídos. Entonces dice mi esposa que sí, que estuvo muy bien, me comentó. Ujú. Y hasta eso, ahí también hay una parte que también se reeduca mucho que se llama fonoatría y logopedia aplicada, también para ir revisando todo esto dentro del DCA, del daño cerebral adquirido, dentro de las necesidades educativas especiales que tal vez identifiquemos, ¿no? Pero sí, esto siempre sí se va enmarcando, se va trabajando mediante especialistas. Hay dentro de esta función también algunas acciones. Si ustedes revisan esta parte de la guía que les dejé para ir generando las actividades dentro del programa de intervención. Son muchas actividades que están ahí, pero ustedes las pueden ir readaptando, las pueden ir como que contextualizando desde el simbolismo que les quieran agregar. Esto con la finalidad de que vayan encaminando un programa de sensibilización. Más que nada de sensibilizar todo para que todo esto también vaya abonando y vaya generando más contextualización a la educación, a la diversidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros generamos estas actividades para sensibilizar al alumnado, pasa lo que les decía yo hace un momento.
esta parte integrativa de los niños tutores, ¿no? Un niño que, y lo que me mencionaba también, maestro, ¿no? Que esta parte de los niños superdotados que terminan todo y como ya lo terminaron, luego están aburridos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería algo práctico? Es que los que ya terminaron puedan ayudar a las y a los demás, que vayan fluyendo dentro de esta naturalidad. Ahí identificamos una diversidad educativa y vemos las estrategias para trabajar. Ahora, si identifico que hay lento aprendizaje, pues es ir viendo también cómo poder encaminarlo o qué tipo de estilo de aprendizaje tengo, ¿no? Porque muchos son kinestésicos, otros son visuales, auditivos. Eso también funciona a este tema dentro de la diversidad educativa. Y comúnmente vamos a encontrar todo esto en los panoramas. Y como estamos hablando dentro de esta parte nada más de identificación, por eso es muy simbólico realizar un programa de sensibilización ante alguna diversidad educativa, porque eso nos va a servir mucho, nos va a dar herramienta para ir acompañando y más que nada nos da algo dentro de la metodología que es muy, muy, muy de la infancia, que es dentro de lo lúdico, aperturas para ir generando aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, también acá debemos de ir enfatizándonos, debemos de ir jalando pues nuevas alternativas y más que nada también cooperando dentro del rango pues prácticamente de edad en cómo también poder enseñar, ¿no? Y por eso tenemos niveles también de educación, tenemos niveles de aprendizajes diferentes, lo cual pues nos va encaminando a un sistema cognitivo también diferente. ¿Ok? Muy bien. Aunado a todo esto, pues también es importante que nosotros y nosotras tengamos mucha apertura, ¿no? A veces sí se nos puede complicar, se nos puede salir de la mano. Justo lo que nos menciona el maestro Gabriel es como, híjoles, observar, organizar una hora, ¿qué hago? Pues la única función que es más viable es buscar las redes de apoyo, canalizar, que es también lo más significativo, y dentro de la importancia dentro del colegiado, pues también buscar las medidas de solución, las medidas de acompañamiento, y como eso también nos va a generar también pues, prácticamente una satisfacción, una función también más didáctica, más estable. Un tema también que es bien importante dentro de esta parte de la diversidad educativa es cómo también nosotras y nosotros educamos dentro de la inteligencia emocional, dentro de la aceptación, dentro de toda esta función pues prácticamente de la autonomía, dentro de la autoimagen, de la autoestima, la madurez y el tema de las emociones en el ámbito educativo, pues sí, también da mucha apertura a que los espacios se vayan sensibilizando un poco más, ¿no? Entonces, debemos de trabajar mucho sobre este procesamiento. Les decía yo, la etapa más bonita para poder intervenir, para poder ir acompañando algunas cuestiones que vayan alterando el aprendizaje es en la infancia. Dentro de esa cultura podemos ir resignificando, podemos ir construyendo alternativas que generen pues prácticamente una cultura diferente, una integración diferente, una determinante práctica también diferente, y cómo nosotros como agentes educativos también podemos ir generando también esta reintegración hacia el tema dentro de las diversidades educativas. ¿Ok? Bien, hasta acá. Me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna duda en función a esto que se está comentando en el tema dentro de las diversidades educativas, o si también tengan ahí algún otro ejemplo que podamos pues, prácticamente rescatar para poder generar contenido. De mi parte todo claro, profe, gracias. Ok, maestro Gabriel, muchas gracias. Las y los demás, dudas o Todo muy, comentarios. todo muy concreto, maestro, la verdad, muy enriquecedor. Pues la anécdota, ¿no? Que comenta el maestro Gabriel en cuanto a la alumna, de que sí es importante, ¿no? De que cuando tengamos el grupo, estar pendiente de esos foquitos rojos, indicadores que nos denoten que hay una necesidad ahí, no tanto, bueno, ahorita por lo que yo entiendo la diversidad es ya estamos abarcando todo, como bien decía el maestro Gabriel, yo me enfoco en la cuestión educativa, ¿no? Pero pues aquí ya entran otras situaciones, etnias, cuestión socioeconómica, o sea, ya es un mundo muy paralelo al otro, ¿no? Que nos va enriqueciendo como diversidad. Lo que decían de lo de la niña era auxiliares auditivos, lo que ella necesitaba, era una pérdida de audición que ella tenía
a un grado de que ese aparatito le podía dar una ganancia y le permitiera seguir sus estudios sin ninguna necesidad de una adecuación extracurricular. Ujú. Claro, y también es algo bien relativo. Y ahorita que menciona esta parte de los auxiliares auditivos, también están los auxiliares visuales. Me pasó también una experiencia con un pequeñín que pues relativamente se sentaba así hasta adelante, pero pues tenía hipermetropía, ¿no? Entonces, por más que decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y pues nunca se le hacía un diagnóstico, nunca tenía una intervención, entonces se canalizó y ya eso también ayudó y pues, la evolución fue muy, muy significativa, ¿no? Ya con las lupas, empezó a trabajar muy bien y todo fue un poquito más ameno y más armonizado, pero obviamente para eso nos estamos como que procesando y programando con esta parte del tema de la diversidad educativa, porque así como que hay necesidades también dentro de lo visual, que tal vez no sea muy, muy, muy intenso como una ceguera total, pero que también hay puntos de corrección. Y nosotros frente al grupo, pues tenemos el panorama, ¿no? Tenemos esta parte de la periferia para poder ir procesando y más que nada acompañando el tema de la diversidad educativa, ¿no? E igual en esta función de los comportamientos, igual en cómo vamos definiendo esta parte del desarrollo, igual como justo yo sí remarco mucho esta parte de lo sociocultural y lo socioeconómico, porque también influye mucho en la calidad de aprendizaje. No es lo mismo que un niño que tenga todas las condiciones, todas las herramientas para poder hacer una tarea, se compare con alguien que no tenga ni un cuaderno o un lápiz, ¿no? Porque hay un bloqueo, hay una... Entonces, es ahí donde tenemos que ir como que viendo por qué nos vamos a estar moviendo, por qué vamos a generar programas de sensibilización, porque la sensibilización lo que ayuda es prácticamente el ir afrontando la realidad, pero dándole un significado más ameno, más alegre, más simbólico y pues genera mucha apertura para con las y los demás. Es muy diferente a un programa de enseñanza y aprendizaje, o sea, un programa de enseñanza y aprendizaje solo es el programa tal cual, en donde vamos a generar apertura y vamos a generar aprendizaje. Y el programa de sensibilización ya unifica un poquito más el darme cuenta, el trabajo con mi persona, el trabajo con las y los demás, y cómo eso va a dejar algo como experiencia significativa que en su momento lo vamos a poder ocupar para trabajar otros temas en cuanto a las diversidades educativas, ¿no? Entonces aquí, pues todos estos parámetros, todas estas estructuras, todas estas cuestiones acorde a los planteamientos que se van generando, pues tienen que tener un marco normativo para poder ir generando un buen desarrollo para con las y los pequeños, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto, es muy interesante también cómo podemos accionar y por eso también es, bueno, yo lo tomo también dentro de esta metodología que es muy interesante la atención dentro de la educación. Si estamos atentos dentro del grupo, pues la verdad vamos a tener muchos esquemas para poder ir valorando, para poder ir acompañando y también para poder tener un simbolismo muy, muy necesario en el aula, ¿no? Podemos tener 30 alumnos, conocerlos a profundidad y el más mínimo detalle que yo identifique ya detona también que algo se está alterando, ¿no? Entonces, aquí es donde también se tiene que ir trabajando esta parte simbólica, esta parte integrativa y más que nada el cómo podemos ir generando, bueno, hay una parte que se llama estrategias diversificadas dentro de esta parte del tema de la diversidad educativa, porque las estrategias van a ir cambiando, las estrategias van a ser variables que nosotros podemos ir potencializando, que podremos generar nuevas características y cada una de estas, como son estrategias diversificadas, van a ir respetando las necesidades de cada uno de los y las alumnas en función a su proceso, ¿no? Entonces aquí también es algo bien interesante dentro de lo que podemos ir trabajando y se puede ir profesionalizando. Bueno, y al integrar todo esto, también influye mucho en la función cultural también, la familia, que es el pionero también para ir viendo cuál es la calidad dentro de la función de la diversidad educativa, ¿ok? Porque también aquí es mucho el tema de la estructura familiar, condiciones dentro de la familia, si mamá trabaja, papá trabaja, descuidan al hijo y ahí no hay una atención en el aprendizaje y él va a la escuela ya con esta noción, pues también eso va influyendo mucho, ¿no? O si es,
mamá soltera, papá soltero, o es una crianza de los abuelos, ¿no? Todo esto también va, pues, tomando parte importante para identificar el tipo de aprendizaje y de educación de las y los pequeños, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, es un tema que sí nos va a dar un ritmo, desde un punto de vista muy específico, a ir, pues, prácticamente generando aperturas y experiencias que pues prácticamente nos van a ir abonando y resaltando pues muchas estrategias en función a cada situación. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Maestra Zoila, maestra Blanca. Pues la verdad, maestro, todo interesante lo que se ha comentado y lo que han, la retroalimentación que se ha dado, por parte de los otros maestros, ¿no? Porque, pues, el hecho de que alguien te comparta una experiencia, pues, te enriquece como persona, ¿no? Y que puedes a veces, decirle a la gente, hay que tratarla a veces desde no nada más desde la empatía, pues realmente nada más utilizamos el término empatía por decir es, pues ponerse en los zapatos de otros, como la frase más trillada, ¿no? Que hemos venido trabajando, pero realmente ponerse en los zapatos de otros, ¿qué implica? Pues porque ese niño que no está aprendiendo se está frustrando, o sea, es una emoción no gestionada. Y cuando no gestionamos esas emociones, entonces nos vamos quedando y a veces el niño se empieza a aislar porque no encuentra, pero cuando el docente tiene esa habilidad de detectar y buscar las redes de apoyo, porque a lo mejor tiene 40 alumnos, 30 alumnos, pero con el simple hecho que haya hecho la detección y pueda utilizar las redes de apoyo que tiene en su centro escolar, o canalizarlo a donde sea necesario, eso va a ser genial, un wow para ese niño que necesita avanzar y más cuando se le dan las herramientas y como decía usted, pues todo es un contexto, ¿no? Porque no nada más es la escuela, el niño, lo que se le está impartiendo, sino también pues la familia, que ahí influye mucho, ¿no? Y a veces conocer esa parte del niño, pues también nos hace a nosotros un poco más humanos, ¿no? Más compasivos de entender por qué realmente es que el niño no está avanzando, no es nada más porque sea flojo, o no es nada más porque ay, este no aprende, no, sino hay algo detrás de esa situación que él está presentando. Ese es mi aporte, maestro. Claro, maestra Zoila, y hay algo bien interesante dentro de la psicología gestal, nos trabaja mucho la parte que se llama imagen-fondo, ¿no? Cuando nosotros vemos solo la situacionalidad del caso, pues a veces no nos damos la chance de ver qué es lo que está pasando, está detonando esta parte, tal vez de la alteración del aprendizaje, tal vez la alteración del comportamiento, tal vez la alteración dentro de las emociones y sentimientos. Entonces, cuando nosotros visualizamos y también integramos esto, pues nos va acompañando mucho la sistematización de la enseñanza, ¿no? En términos generales, esta parte de la educación para la diversidad siento yo que es una materia que es muy necesaria, ¿no? Regreso también a esta parte de lo que usted rescata de las funciones de la gestión emocional. Es importante también educar desde la función emocional, desde la función en la convivencia con pares, en la función dentro de la reintegración familiar, la convivencia en el ámbito laboral también, dentro de los docentes para con los colegiados, y cómo también hay una fluidez dentro de esta naturalidad. Son cosas que se tienen que ir como que armonizando hasta el día de hoy, son cosas que son de mucha importancia. También la base evolutiva de los niños en la actualidad pues está pues demandada, está muy integrativa, está muy explotada, es muy diferente a cómo nosotras y nosotros pues llevamos un acompañamiento cuando éramos pequeñas y pequeños, ¿no? No era lo mismo, ahora la tecnología va construyendo, la tecnología va avanzando, la tecnología va acompañando, muchas veces para bien, otras para mal, pero pues prácticamente es como también nosotros podamos ir viendo todos estos factores y vertientes externos que en su momento van remodificando y reconstruyendo pues prácticamente la función de la educación, ¿no? Entonces, este sistema educativo pues prácticamente nos da una posibilidad para ir aperturando las actividades. Bueno, voy a regresar mucho a esto. No sé si alguien quiera comentar algo más, maestra Blanca, ¿gusta comentar algo?
Todo claro, profe. Creo que es mucho aprendizaje. Igual concuerdo con todos los compañeros que están y que es muy necesario también, como usted mencionaba, el diagnóstico del grupo, ¿no? Y poder apoyar y hasta donde podamos, ¿no? Y buscar apoyo con alguien más. Y ese ha sido. Claro, y bueno, de todo esto que siempre es muy metodológico y que, bueno, yo siempre he dicho que las redes de apoyo siempre nos van a ir, pues, quitando también mucha atención porque a veces no nos podemos responsabilizar de algo que, pues, todavía no sé accionar o no estoy preparado, preparada. Entonces, las redes de apoyo que hacen, pues, prácticamente van entretejiendo y colaboran con nosotros y con nosotros para poder ir, pues, prácticamente pues acompañando dentro de la situación que se vaya presentando, ¿no? Entonces, esto siempre yo lo retomo como algo muy importante, como algo muy, muy significativo. ¿Ok? Bien, esta parte, bueno, quiero rescatar el tiempo que me queda para irles comentando. La función evolutiva y toda esta parte dentro de la transición metodológica para la identificación de las diversidades educativas, nos van a servir para muchas cosas. Uno, para poder ir programando nuestras clases, otra para generar secuencias de sensibilización, la tercera es para también un trabajo interpersonal y también las bases evolutivas que tengo que tener en cuenta para ir también actualizándome en mi desempeño académico, los mapas curriculares, que son lo que también son de mucha importancia para poder ir generando los puntos de acción. Y más que nada es cómo nosotros podemos ir acompañando dentro de esta visión, o sea, ir desnaturalizando lo que comúnmente se hace, ir quitando a veces el aprendizaje tradicional e ir pues prácticamente cumpliendo el reto de generar nuevas alternativas de intervención, nuevas alternativas que vayan de la mano con las necesidades que se vayan presentando en el aula. Y más allá de eso, también es como también coordinarnos con las redes significativas, como la familia, como los docentes, como el alumno y también las cuestiones que van demandando también la integración en este factor educativo. Algo también que quiero retomar es, en función a esta materia, pues sí queda muy selectivo, sí queda muy replanteado la parte del programa de sensibilización a la diversidad educativa para que generen como que un marco, tal vez no lo han aplicado, tal vez no lo han procesado, pero con un marco conceptualizado, integrativo, donde tengan las herramientas o pues prácticamente las funciones básicas para poder ir dando un seguimiento a un caso a las diversidades sexuales, a las diversidades educativas y cómo también esto nos puede ir, pues más que nada, generando pues curiosidad para seguir trabajando en ello, curiosidad para ir anticipando también algo que en su momento me pueda pasar y si no me ha pasado pues estar en el momento indicado cuando llegue, ¿no? Entonces es algo muy muy interesante. La próxima semana vamos a ir comentando acerca de todo esto en el tema de la diversidad, a los ejercicios, a la didáctica, qué podemos o qué no podemos hacer. Vamos a ir revisando también algunas cuestiones de diversidades educativas, como las necesidades educativas especiales, como esta parte de las diversidades sexuales en género, las diversidades y estilos de aprendizaje que también tenemos que ir retomando, más que nada para ir a la segura con nuestro programa de intervención para sensibilizar y vamos a compartir tal vez algunas cuestiones de qué he trabajado, cómo lo trabajo o qué es lo que yo realizo en el acompañamiento con las y los alumnos, en dado caso de que se estén pues activos frente a grupo, y si no, pues qué imagen selectiva pues creen ustedes que podrían hacer en ese momento, al momento de intervenir ante alguna diversidad educativa. ¿Ok? Pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si hay un mínimo comentario o una mínima duda antes de cerrar la sesión del día de hoy. De mi parte todo claro, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Yo sí, maestro, pero sería, no sé, ¿lo puedo externar en la clase o de manera personal con usted? Ok, Si me puedo si quedar un gusta, momento al final con usted. si gusta que termine la sesión, vuelve a entrar a la liga y lo comentamos aquí. Entonces, Correcto. conectamos. Maestra, soy la maestra Blanca. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Todo No, claro, profe.
Ok, tengamos que darle a la maestra Blanca. No, todo excelente, maestro. Un placer estar hoy en la clase aquí con ustedes, los compañeros, y poder recoger, ¿no? Todos esos sentires, ¿no? Que van en el camino, porque pues ya he escuchado que algunos son, docentes y que están interesados en esta clase precisamente, ¿no? Por esa parte, ¿no? De que es el desarrollo humano, realmente cómo el ser humano va evolucionando y qué podemos rescatar y llevarlo a la práctica, porque eso se trata, ¿no? Que llevemos a la práctica y más que nada, pues nosotros estamos en completa socialización todo el tiempo, no somos seres aislados y esta materia, la verdad, está muy interesante, me gusta mucho. Gracias por su Ok. aportación el día de hoy de todos. No, muchas gracias a ustedes por la responsabilidad, por tomarse el tiempo de conectarse. Muchas gracias por todas estas aportaciones, porque también van nutriendo y van generando contenido y pues yo siempre lo valoro y lo recibo con mucho amor y cariño, ¿ok? Bueno, si no hay pendientes, entonces nos vamos a estar conectando la próxima semana en la hora programada. Y ya, pues, igual si tienen algunas dudas, pues pueden ir como que listándolas y las vamos aclarando y desmenuzando en el transcurso del periodo a la clase sincrónica, ¿ok? Entonces me quedo con usted, maestro Jorge. Voy a finalizar esta clase para que ya quede respaldada y ingrese de nuevo a la liga y ya ahí lo veo, ¿ok? Muy amable. Gracias. Perfecto. Okay. Hasta luego a todas y a todos. Excelente sábado. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Fin de semana.